Segundo bloque ya con nuestra columnista habitual, con Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida de vuelta. Sí, gracias. ¿Con qué Nuevamente. temas seguimos con derechos humanos? Sí, la idea justamente de la columna era abordar un poco los conceptos básicos que tienen que ver con las nociones de derechos humanos y cómo las políticas de derechos humanos se van desarrollando en tanto política pública a nivel internacional. Arrancamos con esto pensando en por qué genera violencia el uso de una letra, ¿no? Tratando de desnaturalizar un poco qué es lo que pasa con la forma en que somos, en que fuimos criados, en la forma en que nuestra cultura nos atraviesa y nos lleva a pensar que ciertas cosas que parecen ser naturales, en realidad no lo son, digamos. Y, terminamos pensando que cosas que son naturales no lo son y que cosas que no son naturales sí las naturalizamos y las tomamos como algo propio de la naturaleza y que por lo tanto no pueden ser de otra manera. Un poco la idea de la columna es desarmar esa idea y ver por qué aquello que es natural es lo que no puede modificarse Pasa a otro plano. y lo que es cultural Claro. sí puede modificarse, y lo que da cuenta de ello es la historia, digamos. No tendríamos historia si no hubiera evolución desde el punto de vista cultural en múltiples ámbitos, ¿no? Pero en general todos esos ámbitos están de alguna manera asociados. Es decir, el pensamiento filosófico, se puede decir, la evolución de las ciencias, de la medicina, de la política, de la producción cultural entendida en términos elitistas, digamos, la Claro. cultura como arte, porque yo cuando hablo de cultura hablo de todas las prácticas humanas, Exactamente. ¿no? De todo lo que el ser humano deja como impronta en el mundo. Hay otra forma de entender la cultura que tiene que ver con prácticas artísticas, ¿no? También el arte en todas las etapas históricas Reproduce todas las... no solamente reproduce, sino que confirma, Legitima. claro, legitima, esa es la Legitima. palabra exactamente, muchas de las evoluciones que va teniendo el pensamiento en distintos órdenes, ¿no? Nosotros hemos tenido instancias de la historia donde todo el pensamiento estaba asignado netamente por el pensamiento religioso, por ejemplo, donde todas las decisiones que se tomaban a nivel de política pública, a nivel de los estados, estaba fundado en lo que decía u ordenaba la Biblia, ¿no? Cuando decimos esto, por supuesto, estamos hablando de una sola zona del mundo, que es la que el centro del mundo. lo que nosotros asumimos como nuestra historia. Claro. Hace pocos días un compañero en una ámbito que estoy estudiando en este momento, que él es de Centroamérica, no recuerdo exactamente el país en este momento, pero decía, cuando se habla de cultura occidental, yo quisiera saber de qué están hablando, porque yo cuando miro el mapa veo que en Occidente estamos nosotros y Latinoamérica es indígena. Claro. Entonces, eso también, como para refrescarnos cómo nosotros asumimos como cultura propia algo que en realidad fue instalado a nivel mundial, digamos, por una sola zona del mundo, una sola forma de pensar. Pero bueno, Hace justamente hoy 500 y pico de exactamente, años. por eso hago mención a esa cuestión, ¿no? Estamos conmemorando nuevamente una fecha hipotética en la cual una persona proveniente de un continente y de una zona de ese continente, porque ya hay antecedentes de que habían otras personas de otras zonas del mismo continente que ya habían estado anteriormente en contacto con los Pero la nativos historia americanos. oficial no lo reconoce. Por eso, la historia de la que nosotros somos parte y que asumimos y que legitimamos como propia, porque asumimos que somos parte de esta historia, sabiendo todos nosotros, por los que más o menos hemos estudiado un poquitito de historia, de que hay rastros, registros anteriores de otros europeos, más del De otras norte, llegadas. que han estado también en contacto con los nativos americanos. Y también sabemos que todos los países americanos todavía siguen teniendo una enorme preponderancia de los pueblos originarios, que todavía siguen siendo una parte importante de su población. Uno de los países más diezmados en cuanto a su población originaria es la Argentina, que era un país que tenía, o sea, no un país no, porque no era en ese momento región, un Estado-nación todavía, pero una zona del mundo que tenía muchísimos grupos de pueblos originarios. Lo mismo pasa con Uruguay, que no tenía tantos pueblos, pero que también ha sido muy diezmado por la misma lógica, ¿no? Una lógica que está centrada fundamentalmente en el Río de la Plata y la capacidad de sacar mercancías a partir de ahí. Pero quiero decir con esto que hay otras miradas con respecto a qué es un ser humano y a cuáles son sus derechos,
pero nuestra normativa, la que nos rige, la que rige nuestra vida y la que dice qué es lo que se sanciona y qué es lo que no se sanciona, qué es lo que se considera delito, cuáles son las obligaciones de las personas y cuáles son las obligaciones de los estados, proviene de esa línea histórica que hemos asumido como nuestra historia, y hasta la como historia natural, claro. y decimos todavía que es historia occidental. Me parece en este orden importante insistir en un concepto que habíamos abordado previamente, que es que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de las obligaciones de los estados. Son los derechos más elementales que tienen todos los seres humanos, que tenemos todos los seres humanos, y que son obligaciones de los estados, que han tenido distintas instancias, que han tenido que reformularse. Cuando hablábamos del tema de la E, hablábamos por qué, si cuando decimos todos y todas ya no estamos todos incorporados, claro. Y si no, cuando decimos todos, ¿por qué no sigue siendo genérico como era antes, que se decía todos y toda la humanidad estaba incluida? Bueno, porque en el transcurso del tiempo se ha ido analizando y deconstruyendo muchas de esas historias y nos damos cuenta que, por ejemplo, el concepto de derechos humanos había sido que no era para todos, porque después hubo que ir fragmentando por pequeñas etapas, incorporando claro, a ciertas partes de la población que parece que no eran consideradas humanas. Y estamos hablando acá de los derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de adultos mayores, derechos de personas, privadas de libertad. Estamos hablando de una cantidad de colectivos humanos que han sido incorporados a través del tiempo para poder hacerse acreedores o ser beneficiarios del reconocimiento de esos derechos. Que decíamos también que el concepto de derechos humanos proviene del derecho romano, donde había un concepto que era el derecho natural, aquello que el hecho de nacer como ser humano te implica. Sin embargo, hubo que hacer todas estas especificaciones a través del tiempo. Y a través del tiempo reciente también. Muy reciente, cuando hablamos de niñas, niñas y adolescentes, Claro, estamos pensaba en eso. Estamos hablando de una de las últimas normativas y estamos hablando también en materia de género en los últimos años, alrededor de la década, fines del 50, década del 60, se empezó a registrar en el mundo un problema serio, no en el mundo, sino en el mundo más avanzado, que a medida que avanzaba la técnica, el desarrollo de artefactos, como por ejemplo las cocinas a microondas, los hornos microondas, los lavarropas automáticos, o sea, cada vez electrodomésticos más sofisticados que supuestamente ayudaban a las amas de casa, un concepto muy interesante también para desarmar amas de casa. Sin embargo, reinado deberían tener, ¿no? Y sí, que no se diga que eran trabajadoras sin reconocimiento. Claro, sin reconocimiento económico. Pero hablamos entonces de que se produce una gran evolución técnica y sin embargo se empiezan a registrar los mayores índices de alcoholismo y suicidio en mujeres en esa etapa. Entonces se empieza a indagar en cuál es la problemática, pero si tenés todo, si no necesitas nada, ¿cómo? Tenés cada vez menos problemas, ¿cómo? Bueno, más resuelto todo a través de la tecnología. Se empieza a indagar en una serie de problemáticas que da lugar a empezar a pensar que los seres humanos no somos todos iguales y fundamentalmente que esas desigualdades no tienen nada que ver con cuestiones biológicas o genéticas, sino que tienen que ver con cuestiones culturales. Esto es, las mujeres nacemos con el mandato de ser esposas y madres. Si una mujer hasta acá en nuestra provincia, hasta hace poco tiempo, y supongo que en algunos lugares todavía, si a los 20 y alguito de años no estás casada, ya sos una solterona, pasaste a ser una solterona. Santos. Claro, exactamente. Y si no tenés hijos para cierta edad, ya es un problema para la familia que no tenga hijos. Y además de esta cuestión del mandato social... Todo legitimado, todos mandatos legitimados. Absolutamente, absolutamente. Que por lo general no nos cuestionamos, y no nos cuestionamos, por ejemplo, cuánto daño causa eso en, por ejemplo, una mujer que no puede engendrar por X motivo. Y ese peso del fracaso... Porque la sensación es esa, por eso es un mandato social que hay que cumplir. Y después hablamos también, en esta materia, digamos, en materia de género, que cuando se empieza a discutir esto se habla de las mujeres, pero después empiezan a aparecer una serie de colectivos que también se asocian, digamos, con la idea del género, que es la autopercepción de género, es decir, yo nací con un cuerpo, pero cuando me miro al espejo no me reconozco, no es lo que yo siento que soy. No me siento así, me siento incómodo con la persona que veo en el espejo. Que esto es una cosa que cuando se habla de una manera peyorativa,
y con desconocimiento y con mucha violencia de estas cuestiones, no se tiene en cuenta el trauma psicológico Claro, que es, sí, sí, porque sí, esto sí. no le pasa a una persona adulta, esto le pasa a la persona desde que es niña. Entonces, ya se sabe, hay muchos estudios que aseveran que entre los 4 y los 5 años los niños ya tienen claro cuál es su identidad de género. Además de la identidad de género, tenés la cuestión de las preferencias sexuales o los gustos sexuales no sé, a veces también esto es un término, ¿no? Porque se dice la elección sexual. La verdad que no es una elección tampoco. A las personas le pasan cosas Con personas. con otras personas Claro. y uno no decide con quién le pasan esas cosas. Entonces tampoco es una elección. Es lo que uno es como persona, lo que le constituye como persona y que también en un montón de etapas de la historia y hasta sigue siendo todavía motivo de burla, de maltrato, Sí, y de suicidio violencia, también, de porque violencia que por lleva. ahí, sí. Eso es una de las formas, digamos, pero hay cosas más explícitas como agredir físicamente a una persona. Y eso sigue pasando Sigue en un montón pasando. de lugares Y en todo del el país mundo. y del mundo, Sí, sí, exactamente. sí, sí. Entonces, la- Ahí no hay país más avanzado o menos avanzado. Y encima tenemos otras condiciones, que son las condiciones genéticas, aquellas condiciones con las que nacen las personas que tampoco las deciden. Y que, dada una combinación de factores hormonales, de gónadas, digamos, de sus genitales externos, internos, una cantidad de factores, no son ni varones ni mujeres. Y esto obedece a la naturaleza, no es ni una decisión, ni una cuestión de me identifico o no me identifico. Mi cuerpo es distinto de los demás cuerpos. Y eso es lo que más cuesta entender. Cuando los niños empiezan a ir a la escuela Claro. y empiezan a estudiar que los cuerpos de las personas son así o asá, se dan cuenta que su cuerpo no es eso. Recién, así como decimos, bueno, cuando llegaron los españoles y sobre todo el catolicismo a América, los nativos americanos se enteraron de que había otro lugar del mundo, que eran americanos, que estaban desnudos, que era un pecado su vida, digamos, porque era un pecado andar desnudo, no creer en Dios, porque no lo conocían. De la misma manera estamos hablando de que cuando los niños empiezan a ir a la escuela se dan cuenta de que no son muchas de las cosas que son normales para el común. Claro. Y todas estas formas de historias de vida, de formas de vivir la vida y de necesidad de ser felices, digamos, que tenemos todos los seres humanos, de alguna manera todas estas instancias siguen siendo responsabilidad del Estado. Claro, sí, sí. Por esa razón es tan importante que todos los actores del Estado se capaciten, se formen, estudien, aprendan, porque hay dos conceptos que los vamos a desarrollar la próxima, que son fundamentales dentro de la normativa internacional de derechos humanos. Una es la progresividad. Tienen No que se puede volver para no, atrás. la Claro. progresividad es que Claro. tienen que ir siempre hacia adelante. Claro. Y la no regresividad, La no es que regresividad. además está totalmente prohibido, una vez que uno firma esas convenciones, volver hacia No atrás se puede con alguna deshacer, claro. Lo que ya desandaste, no podés volver para atrás. Y además tenés que seguir avanzando en todos estos órdenes. Entonces vamos a seguir ahondando un poco en lo que tiene que ver con estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa con la política de derechos culturales, que son las del tercer orden, y los derechos de las comunicaciones, que son las de cuarto orden, que en esta instancia de pandemia fundamentalmente fueron extraordinariamente importantes, porque si bien es un derecho de cuarto orden, quien no podía acceder a los sistemas de comunicación Claro. no podía garantizar ni siquiera el primero. Claro. Entonces, vemos todo el paraguas, digamos, de enormes responsabilidades, de enormes roles que tiene el Estado, que son fundamentales, que son de mucho peso para la vida cotidiana de todas las personas, pero de algunas en particular, porque si no cumplen esos estándares de ese ser humano original, digamos, realmente cuesta mucho llevar una vida digna y mucho más pensar en ser felices. Cortita porque ya fuera de tiempo. Sí. Miriam, la situación en Argentina y en la provincia, ¿cuál es? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Siempre falta. Sí, sí. Bueno, siempre esa es una respuesta relativa, digamos, porque ¿con qué nos comparamos? La República Argentina realmente a nivel latinoamericano y a nivel internacional está a la vanguardia, en normativa y en las discusiones que hay en la sociedad también. Aún en Europa, donde hay muchísima ley de avanzada resguardando ciertos derechos, las discusiones a nivel social no tienen el nivel y la calidad que tienen los nuestros. Claro. Y la provincia de Misiones, en ese sentido, también está muy fortalecida
por la cantidad de organizaciones sociales que tienen que trabajar La esta pelea temática. viene de abajo, ¿no? Siempre viene de abajo. Todos los desarrollos de políticas públicas que hay siempre es cuando hay una presión social para encaminar esas discusiones en la política pública. Claro. Miriam, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.